ocasionado, y con esto nos queda un poco más de un minuto, que esto se queda solamente en lo teórico. El Ministerio Público considera que no solamente se considera en lo teórico, tráfico de influencias o colusión donde no hay un cohecho de por medio. ¿Qué duda cabe que también lesionan o ponen en peligro los diversos bienes jurídicos? Hay que leer las normas y no señalar falacias. Sabía que esta lucha no sería fácil y lo estamos comprobando, porque mezclan historias y confunden argumentos como suelen hacer para tratar de engañar a la ciudadanía. Ok, tiene 15 minutos, doctor Paucar, para escucharlo. Sí, señor juez, con su venia, para poder proyectar una diapositiva que permita facilitar en los tiempos que usted nos ha concedido, por favor. Correcto. Un minuto. Sí. Ya, doctor, puede proyectar. Sí, para lo mismo. Sí, por favor, nos puede confirmar que se puede visualizar en la pantalla. Sí. Correcto. Muy bien. En representación del Ministerio Público, el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos con presenta ante vuestro despacho requerimiento de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses contra Liz Patricia Benavides Vargas en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y otros cometidos en agravio del Estado. Los hechos y las imputaciones de forma muy concreta se dividen en seis hechos que constan en la disposición 1 de fecha 8 de enero de 2024 y precisada, ampliada mediante disposición número 24 de marzo del mismo año, en los siguientes términos. Por el hecho 1, la integración a una presunta organización criminal, se le imputa ser coautora de este delito regulado, previsto en el artículo 317. Perdón, doctor, que le interrumpa, pero sí, están en la presentación, no, solamente está en la primera página, no la están pasando. A ver. Ahí se podrá ver. Sí, sí, está perfecto. Ahora sí. Muy bien. Respecto al primer hecho, se le imputa ser presunta coautora del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal, conforme a los alcances del artículo 317 del Código Penal, por presuntamente formar parte y encabezar una organización criminal en el cual desarrollan diversas acciones a través de sus integrantes, donde se habría direccionado y coordinado tareas destinadas a cometer delitos contra la administración pública, básicamente en el ámbito de las coordinaciones realizadas para los beneficios, ventajas, influencias y otros que dicho cargo le había permitido para facilitar o poder acceder a los demás miembros de la organización criminal, como por ejemplo, con el objetivo de maniobrar en diferentes instituciones, Congreso de la República y frente a diferentes personas y funcionarios, e incluso sortear las contingencias que se le presentaba dentro de las investigaciones disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia. Tenemos los elementos de convicción que vamos a en breve hacer mención. Por el segundo hecho, sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas con el congresista José María Valcárcel Zelada. Se le imputa cohecho activo específico regulado en el artículo 398 del Código Penal en su condición de autora, debido a que habría prometido al congresista José María Valcárcel Zelada, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la ventaja consistente en que en su condición de máxima autoridad del Ministerio Público le ayudaría en el trámite del sobrecimiento en un proceso penal que tenía en el distrito fiscal de Lambayeque.
De la misma forma, se le imputa ser presunta instigadora del delito de patrocinio ilegal conforme al artículo 385, por presuntamente haber determinado al fiscal adjunto supremo Elmer Constantino Ríos Luque para que visite a la fiscal superior de Lambayeque y represente intereses del congresista José María Valcárcel Zelada en el proceso penal que tenía. Y presunta autora del delito de cohecho pasivo específico, primer párrafo del artículo 395, por presuntamente haber aceptado la promesa de ventaja consistente con el apoyo de dicho congresista para que vote a favor de otros asuntos que eran de su interés en el Congreso de la República a cambio de designar a su familiar, la señora Scarlett Anchi Gálvez Campos. Vamos a luego regresar con los elementos de convicción. El hecho 3, sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la elección del defensor del pueblo. Se le imputa la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo como autora, conforme a los alcances del 399, pues se habría interesado en forma indebida en que se elija como nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia en el año 2024 a personas que puedan actuar en forma afín a sus intereses, dadas las investigaciones que tenía dentro de dicha entidad estatal, motivo por lo cual requería que previamente se vaya a elegir como defensor del pueblo a alguien que pueda servir a sus intereses. Respecto al hecho número 4, presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la inhabilitación de la fiscal suprema, Zoraida Ábalos Rivera. Por estos hechos se le imputa en concurso tráfico de influencias agravado, en concurso ideal con tráfico de influencias tipo base y tráfico de influencias del segundo párrafo del artículo 400, en condición de autora y presunta instigadora, respectivamente, debido a que estos hechos se relacionan a las influencias realizadas con el secretario general de Perú Libre, el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, y el congresista José Enrique Gerí Oré, a quienes ofreció ejercer influencias sobre el fiscal a cargo de las investigaciones que eran de su interés, a cambio que ambos intercedan ante los congresistas de su bancada para que voten a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Hechos que se habrían llevado a cabo entre mayo y junio del 2023. También en concurso ideal del delito de cohecho pasivo específico y cohecho activo genérico, en su condición de autora, haber realizado estas coordinaciones para el voto para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos con las congresistas Jacqueline Katy Ugarte Mamani, Nibardo Edgar Tello Montes, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Luis Gustavo Cordero Jontay, Ilich Freddy López Ureña y Luis Ángel Aragón Carreño, todos ellos vinculados a las investigaciones que se seguían en la Fiscalía de la Nación, conocido como los NICOS. De la misma forma, las coordinaciones realizadas para el ofrecimiento de votos a cambio de ser beneficiados en las investigaciones, número 204-200, en relación al congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia, ¿no?, para que también pueda interceder ante otros congresistas que integraban la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional. De la misma manera, los hechos relacionados a el congresista José Enrique Gerí Oré, al prometer de la misma manera influencias para favorecer en la investigación al exgobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa. De la misma forma, haber determinado al congresista José Daniel William Zapata ofreciéndole emitir denuncia constitucional contra Jack Darwin Espinosa Vargas y otros en la carpeta fiscal 135-2023, generada al desacumularse la carpeta 204-2022. En cuanto a la imputación de los hechos, el hecho número 5,
presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la remoción de la Junta Nacional de Justicia, por los delitos de cohecho pasivo específico en concurso ideal con el cohecho activo genérico en su calidad de autora, por haber aceptado archivar el caso denominado Fábrica de Trolls, donde se encontraba en curso el congresista Alejandro Soto Reyes, a cambio de que se someta a debate ante el Pleno del Congreso la moción 7565 presentada por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas para la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. También como por el delito, la presunta comisión del delito de negociación incompatible en su condición de instigadora, al determinar a Patricia Rosa Chirinos Venegas para que su condición de congresista se interese indebidamente en la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para los fines antes señalados. Y por el hecho 6, sobre presuntas acciones ilícitas realizadas para lograr la remoción de los señores fiscales, fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba y el señor fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, regulado en el artículo 393, primer párrafo, por haber infringido sus deberes propios del cargo de fiscal de la Nación, pues como consecuencia de haber establecido relaciones extraprocesales con las personas de José Luis Aullón Dalorto y Hernán Garrido Leca Montañez, habrían tenido interés en casos relacionados en el sistema de lavado de activos, y realizó esta persona con gestiones a favor de aquellos ante los fiscales a cargo de los mismos, y además a cambio de favores recibidos por aquellos que le habrían permitido, vamos a la segunda subimputación, y con ello haberle solicitado la ventaja consistente en que Carlos Alberto Muñoz León, desde el cargo de fiscal superior de la Autoridad Nacional de Control, haga efectiva la suspensión del fiscal superior Rafael Vela Barba, lo que era de interés de las personas antes mencionadas, José Aullón Dalorto y Hernán Garrido Leca. Sobre los elementos de convicción más relevantes que tenemos por cada uno de los hechos que vinculan a la imputada a los hechos denunciados, tenemos lo siguiente. Por el hecho número 1, las bases de la convocatoria número 004-2021, sin número, raya oblicua, JNJ, la resolución de Junta de Fiscales Supremos, donde se designa, donde se elige a Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular, como fiscal de la Nación, por el periodo de 3 años, las resoluciones de designación a sus coimputados, siendo el más relevante de ellos la número 1314-2022, donde se designa al fiscal adjunto supremo provisional Marco Miguel Guamán Muñoz, declaración de el fiscal superior Ernesto Rafael Vela Barba, del abogado Eduardo Roy Gates, la continuación de la declaración testimonial de Jaime Villanueva Barreto, recibida el 8 de febrero de 2024, la declaración testimonial del testigo protegido 1-2024, recibida recientemente este mes, el 9 de abril del 2024, ante este despacho supremo, dando cuenta de la continuidad de las actividades de esta presunta organización criminal que estaría vinculada a la investigada. Respecto al hecho 2, la continuación de la declaración testimonial de Jaime Villanueva Barreto, recibida el 24 de enero de 2024. Recordemos que son hasta 6 fechas donde se recibe la declaración de este testigo. La declaración testimonial de Carmen Graciela Miranda Vidal, fiscal superior de Chiclayo, que corrobora lo mencionado por el testigo, el acta de recepción y captura de pantalla del celular de la fiscal superior, donde se da cuenta de las comunicaciones entre Jaime Villanueva Barreto por orden supuestamente de la señora fiscal de la Nación en ese entonces, de Patricia Benavides, para favorecer en la investigación al congresista Balcarza Celada. La disposición 1
de fecha 16 de noviembre de 2022, emitida por la fiscal superior antes mencionada de Chiclayo, la continuación de la declaración testimonial de Jaime Villanueva Barreto, recibida el 30 de enero de 2024, la resolución de Fiscalía de la Nación, donde se designa como fiscal adjunta provincial al familiar Scarlett Angie Galvez Campos, del congresista antes mencionado. Por el hecho 3, las actas de búsqueda de fuente abierta, donde se da cuenta de la resolución legislativa 013-2022-2023 sobre la designación de el defensor del pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, las demás actas de búsqueda de información, la declaración testimonial de Jaime Villanueva Barreto, donde da cuenta del interés que tenía Patricia Benavides Vargas y su entorno más cercano respecto a la elección del defensor del pueblo, lo cual radicaba precisamente en que éste debía presidir la comisión para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sobre el hecho 4, como elementos de convicción más importante, el documento titulado Comisión Permanente del Congreso de la República de fecha 21 de diciembre de 2022, donde se aprueba la acusación contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, fecha importante porque marca el derrotero del inicio de las coordinaciones entre los ex asesores de la investigada Patricia Benavides. La continuación de la declaración del testigo Jaime Villanueva del 8 de febrero del 2024, donde se da cuenta precisamente de la orden recibida por parte de la investigada Liz Patricia Benavides para que diversos congresistas voten a favor de la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. El acta de deslacrado de pendrive, donde se visualiza este dispositivo electrónico entregado por el testigo antes mencionado, de los diversos documentos para la coordinación con los congresistas y el sentido en que debían votar, pero asimismo documentos que daban cuenta de las investigaciones a las cuales estaban sometidos los congresistas que votarían a favor de la inhabilitación. La disposición número 2, emitida por la Fiscalía de la Nación, la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y muchas otras disposiciones que recaen en la carpeta 204, 107, 204-2022 de desacumulación, entre otras disposiciones que dan cuenta precisamente de la parte que tenía que cumplirse luego de haberse llevado a cabo los votos favorables para la inhabilitación y ser favorecidos estos congresistas en las investigaciones antes mencionadas. La resolución legislativa del Congreso 024-2022-2023-CR, donde se inhabilita por 5 años para el ejercicio de la función pública la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Por el hecho 5, tenemos la declaración testimonial de Jaime Villanueva Barreto de fecha 30 de enero de 2024, donde se da cuenta de que este testigo le habría alcanzado una ayuda a memoria a la congresista Patricia Chirinos Venegas sobre el pedido de remoción de la Junta Nacional de Justicia y cómo es que se dan diversas coordinaciones para que se presente la moción, se tramite la moción y se lleve a cabo este procedimiento de remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Así tenemos también la moción de orden del día, la 7565, firmada digitalmente por la congresista Chirinos Venegas. Las visitas, el registro de visitas del Congreso de Jaime Javier Villanueva Barreto, de fecha 5 de septiembre de 2023. El oficio remitido por el área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, donde dan cuenta de la investigación del congresista Alejandro Soto Reyes en el caso conocido Fábrica de Trolls. El documento denominado Consejo Directivo del Congreso de la República, con el acuerdo del Consejo Directivo y otros documentos que dan cuenta de haberse llevado a cabo esta votación para el inicio del procedimiento de remoción
de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Sobre el hecho 6, finalmente, la declaración testimonial del señor fiscal superior Rafael Vela Barba, de fecha 22 de enero de 2024, y su continuación de fecha 21 de febrero de 2024, rendido ante esta Fiscalía Suprema Especializada, donde da cuenta de que en los primeros meses del año 2023, la investigada Patricia Benavides Vargas le pidió recibir al abogado José Luis Aullón, así como también el interés que tenía en los casos vinculados a Joaquín Ramírez y la Universidad Alas Peruanas, y cómo esta relación se va deteriorando, pero al mismo tiempo de cómo es que la investigada habría buscado de forma directa ante la Autoridad Nacional de Control su suspensión. Esto también tiene correlato con la declaración testimonial de Jaime Javier Villanueva Barreto, que en el mismo sentido corrobora lo mencionado por el testigo anterior. La resolución de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público de fecha 5 de octubre del año 2023, donde se sanciona con la medida de suspensión al fiscal superior antes señalado y las demás actas de búsqueda de información, por ejemplo, una relevante de fecha 14 de febrero de 2024, donde se da cuenta que la congresista Marta Moyano confirmó que sí le pidió directamente a la investigada Patricia Benavides Vargas remover al señor fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. Muy bien. Es importante ante esta medida, señor juez supremo, como señala el Acuerdo Plenario 3/2019, la finalidad de la medida del impedimento de salida del país. Y en este caso, la mejor forma de asegurar la comparecencia de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, considera este despacho fiscal supremo, ante un eventual antejuicio y posterior proceso penal, sometiéndolo a un régimen de control dentro del país. De lo contrario, se generaría un entrampamiento en la administración de justicia, generando un menoscabo considerable para el eficaz ejercicio de la acción penal. El artículo 269 del Código Procesal Penal establece 5 criterios para la existencia del peligrosismo procesal y vamos a desarrollar muy brevemente cada uno de ellos. El arraigo en el país y las facilidades para abandonar. Como señala la Resolución Administrativa 325/2011, este arraigo no debe de ser evaluado de forma individual, sino de manera conjunta y en términos de ponderación de intereses. Este mismo dispositivo normativo, artículo 269, no solamente nos obliga a hacer una evaluación del arraigo propiamente dicho, sino también las facilidades para abandonar definitivamente el país o también para permanecer oculto. En ese sentido, se puede verificar los diversos viajes al extranjero que ha realizado la investigada, tal como se aprecia en su movimiento migratorio que ponemos a la vista. Son 4 extensas páginas donde se evidencia la facilidad para salir del país. Asimismo, es necesario resaltar que conforme a la propia declaración jurada de intereses presentada por la investigada, la madre de su cónyuge es de nacionalidad chilena, no reside en el Perú, no cuenta con documento nacional de identidad peruano, pasaporte ni carnet de extranjería en el Perú. También se debe de resaltar la vinculación de su cónyuge, el señor Luis Hernán Misael Espinosa Quirós, también de nacionalidad chilena, con diversas empresas, por lo que este despacho fiscal supremo considera que cuenta con facilidades para abandonar definitivamente el país o, de lo contrario, permanecer oculto. Ya tenemos visualizándose la declaración jurada de intereses en las partes pertinentes, con lo que corresponde a la señora madre de su cónyuge, así como también su cónyuge antes mencionado. También es importante señalar que la investigada actualmente no cuenta con arraigo laboral al haber sido suspendida en el cargo que ejercía como alta funcionaria del Estado, tal como podemos ver en el comunicado donde la Junta Nacional de Justicia
con fecha 6 de diciembre de 2023, que es de conocimiento público, informa, da cuenta sobre la suspensión provisional de la señora fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Otro criterio, un segundo criterio a tomar en consideración, señor juez supremo de investigación preparatoria, es la gravedad de la pena. Como hemos dado cuenta a su despacho, hay 6 hechos, 6 títulos de imputación, donde por el hecho 1 hay una pena abstracta de 15 a 20 años, por el hecho 2, penas que superan los 15 años, por el hecho 3, un quantum de pena de 4 a 6 años, por el hecho 4, tenemos varios títulos de imputación, donde el mayor de ellos va de 6 a 15 años, por el hecho 5 en el mismo sentido de 6 a 15, por el hecho 6 en el mismo sentido. Y tomando en consideración una causal de incremento de la punibilidad, como es el concurso real de delitos, un concurso real heterogéneo, es que la pena superaría el mínimo solicitado por la norma procesal. Un tercer criterio establecido por el artículo 269 del Código Procesal Penal, que duda cabe, es la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para reparar. Como podemos ver, se viene investigando a una presunta organización criminal en la cual la investigada la encabezaría, quien habría instrumentalizado el más alto cargo fiscal de la nación para cometer los diversos delitos graves de corrupción. Estamos pues frente a la figura de un delito de prevalimento, donde existe un mayor nivel de reprochabilidad en el agente debido a su especial condición. También es importante resaltar el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior y que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. A partir de el expediente 5350-2009-PHC-TC, así como también recurriendo al bloque de convencionalidad y sus estándares, tenemos el caso Cabas Fernández versus Honduras, donde la Corte Interamericana establece determinados criterios que vamos a pasar a señalar. Por ejemplo, en la investigación, la carpeta fiscal 1228-2023 presenta escritos al despacho para que se suspendan las diligencias ordenadas en la disposición 1. Este escrito de fecha 12 de enero del 2024, donde en atención a una tutela de derechos solicita la suspensión no solamente de su declaración, sino también la de los diversos testigos que habían sido convocados. Y ahí hay que hacer mención que si bien es cierto, existe un amplio y restricto ejercicio del derecho de defensa, también es importante señalar que esta institución de la tutela de derechos no tiene efectos suspensivos sobre el trámite de la investigación en curso. También el escrito de fecha 21 de enero del 2024, donde solicita una reprogramación, donde a la letra se solicita se tenga bien reprogramar las fechas para cumplir la misma, fijándola una vez que se resuelva definitivamente la tutela de derechos que esta defensa técnica ha interpuesto. Pero también, señor juez, dentro de este ámbito de la voluntad para someterse a la persecución penal, tenemos que, mediante disposición de fecha 22 de enero del 2024, este despacho fiscal supremo solicitó a la investigada Liz Patricia Benavides Vargas la entrega voluntaria del equipo celular o equipos celulares a efectos de llevar a cabo los objetivos que legítimamente este despacho fiscal desarrolla por su rol constitucional. Sin embargo, mediante las fechas programadas 25 de enero de 2024, la investigada presenta un escrito de fecha 31 de enero del 2024, donde antes de hacer la entrega de los mismos,
requiere precisiones sobre el objeto de investigación que se está llevando a cabo, los cuales están claramente delimitados tanto en la disposición 1 como en la disposición 24. Pero esta misma situación de comportamiento lo vamos a encontrar en otros procedimientos. Así, en las denuncias que la investigada ha tenido en el Congreso, qué duda cabe que a partir de la declaración de una de las personas más cercanas a su entorno, el ex asesor Jaime Villanueva Barreto, señaló que hubieron coordinaciones con el congresista José Valcárcel Zelada a efectos de que se puedan archivar estas denuncias en el Congreso, las cuales estaban en su contra. De la misma manera, atendiendo a la misma dinámica, el mismo comportamiento, en los procedimientos disciplinarios instaurados oportunamente ante la Junta Nacional de Justicia, donde este tipo de coordinaciones, conforme lo señalado por el testigo Jaime Villanueva Barreto, habría la misma coordinado con la jueza Jacqueline Tarrillo del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, a efecto de que emita una resolución, una sobremedida cautelar en un procedimiento de amparo a su favor. Aunado a ello, se tiene el conjunto de acciones que habría realizado la investigada a efecto de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que no sea investigado por los hechos. Y finalmente, con fecha, luego de haberse producido la suspensión en el ejercicio del cargo por parte de la Junta Nacional de Justicia, la investigada con fecha 20 de diciembre de 2023 ha constituido patrimonio familiar sobre bien inmueble de su propiedad a favor de sus menores hijas. La pertenencia, un siguiente criterio, la pertenencia de la investigada a una presunta organización criminal, la cual se encontraría enquistada en el Ministerio Público y que conforme lo han relatado los diversos testigos que han sido convocados a este despacho fiscal supremo, corroborarían, así como también la extensa cantidad de documentación que se ha requerido. Y no solamente ello, señor juez de investigación preparatoria, sino que esta presunta organización no habría culminado sus actividades con la suspensión emitida por la Junta Nacional de Justicia, sino que conforme al testigo protegido, todavía se mantendrían coordinaciones a efectos de que algunos testigos o algunas pruebas no se puedan llevar a cabo o no se puedan alcanzar a este despacho fiscal supremo. Elementos de convicción de los mismos, tenemos las actas de fecha 13 de marzo de 2024, donde se da cuenta precisamente de la declaración jurada de intereses, así como también el movimiento migratorio recabado mediante oficio 697-2024. Eso ya lo comentó. Correcto, muy bien. Estamos concluyendo. Le doy un minuto más para que concluya. Correcto, con su venia, señor juez supremo de investigación preparatoria. La proporcionalidad de la medida. Respecto a su idoneidad, este despacho fiscal considera que se cumplen los fines legítimamente perseguidos y la injerencia en el ámbito del derecho fundamental. En torno a la necesidad, consideramos que de otros medios de mayor intensidad, como la detención judicial preliminar, la prisión preventiva, esta medida, señor juez supremo, la del impedimento de salida del país, resulta necesaria respecto a otras de mayor intensidad y de mayor afectación. En torno a la proporcionalidad, consideramos que sí existe una proporción entre el fin perseguido y la afectación de los derechos fundamentales conculcados. Y finalmente, respecto a la duración de la medida solicitada, nos remitimos a los alcances del acuerdo plenario de 3/2019 sobre los plazos legales que establece nuestro Código Procesal Penal. En el presente caso, al tenerse la imputación por la integración a una presunta organización criminal, el plazo máximo para los procesos de criminalidad organizada es de 36 meses. Asimismo, solicitamos a su despacho tenga en consideración otros procesos penales especiales, como el AV 06-2018, Pedro Pablo Kuczynski Godard, el expediente AB
07-2018, caso Kenji Fujimori Gucci, el expediente AV 07-2018, César Inostroza Pariachi, y el expediente 20-2019, Carlos Paredes Rodríguez, y el expediente 29-2022, Heiner Alvarado López. Por todas estas consideraciones, muy respetuosamente, solicitamos a vuestro despacho se imponga la medida de impedimento de salida del país contra la investigada Liz Patricia Benavides Vargas por el plazo de 36 meses. Muchas gracias, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Hemos culminado. Gracias, señor fiscal. En total ha usado 30 minutos. Por la Procuraduría. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Considerando la magnitud del daño generado y la necesidad de asegurar a las personas responsables a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias generadas por los hechos ilícitos, y evidenciándose un requerimiento sólido con suficientes elementos indiciarios que vinculan a la investigada Patricia Benavides con los ilícitos que se imputan, por los argumentos expuestos y concurriendo a los presupuestos legales del artículo 295 y siguiente del Código Procesal Penal, resulta razonable y necesario que se concrete la medida de impedimento de salida de la investigada Patricia Benavides, por lo que solicitamos se declare fundado el pedido formulado por el Ministerio Público. Los antecedentes. Las noticias difundidas en los medios de comunicación y que generaban cuestionamientos a Patricia Benavides respecto a sus grados académicos, sus procesos de designación como fiscal suprema, la participación de su hermana Rosa Ruth Benavides en presuntos actos de corrupción y otros, y además la presencia de la doctora Zoraida Ábalos Rivera como fiscal suprema, quien vendría a ser un escollo en los propósitos ilegales, significó la necesidad de la investigada Patricia Benavides de generar el apoyo político y facilitar el camino para enfrentar los cargos. Es en ese escenario donde se evidencian los hechos ilícitos descritos por el Ministerio Público y que se requiere analizar para sustentar los presupuestos requeridos del impedimento de salida de Patricia Benavides. Sobre los presupuestos requeridos para la aplicación de la medida de impedimento de salida del país, con relación a la sospecha reveladora, existen suficientes elementos que sustentan la imputación sobre la investigada en grado de sospecha reveladora. Sobre la pertenencia a una organización criminal, en la descripción de los cargos inicialmente descritos en la disposición número 1, se tuvo como datos iniciales la participación de 3 integrantes de esa organización criminal, lo que luego de las investigaciones realizadas y los datos recabados, se tiene como indicios de que esta organización estuvo conformada, además de Patricia Benavides, quien lideraba esta organización, presuntamente esta organización, de otros miembros que han sido descritos en la disposición fiscal número 24 y cuyos integrantes hasta la fecha identificados llegan al número de 12. A mérito de una muestra y graficar los alcances de esta organización, es necesario puntualizar lo que se tiene en la investigación. Numeral 69 del requerimiento de impedimento de salida. En ese propósito se tiene como datos de la investigación que en octubre del año 2022 se tuvo una reunión entre Marcos Guamán, Jaime Villanueva y Miguel Girao, donde partiendo un almuerzo, Marcos Guamán había presentado a Óscar Nieves Vela, quien ejercía la defensa de Dina Boluarte y que estaba incluida en la investigación con Pedro Castillo, donde se habría pedido que no se incluya en la formalización a Dina Boluarte, pedido que se había trasladado a Rafael Vera Barba y finalmente no se formalizó ni se solicitó prisión preventiva, negociaciones ilícitas de la que tenía conocimiento Patricia Benavides. Numeral 202 del requerimiento. En las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, una entre los primeros días del mes de junio del año 2023, antes de la votación de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos Rivera por disposición de la investigada, acudió al Partido Perú Libre, donde se habría reunido con Vladimir Cerrón Rojas para pedirle que se interceda ante los congresistas de su bancada para que emitan su voto a favor de la inhabilitación, petición a la que se habría aceptado y como contestación se interceda ante un fiscal a cargo de su investigación en su contra para que no acuda a audiencia de juicio oral hasta el año 2023, fecha en la cual el delito quedaría prescrito. Numeral 234 y 235 del requerimiento. Registro de visitas del 5 de septiembre del año 2023 con el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Reunión de Villanueva junto con Abel Hurtado Espinosa por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitando que en su condición de presidente del Congreso agende la moción presentada por la congresista Patricia Cirinos, que buscaba la remoción de la fiscal Zoraida Ábalos Rivera, requerimiento que habría sido aceptado y como compensación
La fiscal lo ayuda a archivar la denuncia junto a su asesora por el presunto delito de concusión de su caso llamado Fábrica de Trolls. Es decir, señor juez de la investigación preparatoria, el nivel de los alcances de esta organización habría llegado a los más altos niveles de la decisión política y judicial del país al fin de concretar sus fines ilícitos y que otros funcionarios del más alto nivel quiebren sus obligaciones y contribuyan a los propósitos ilegales de Patricia Benavides. Los mismos que ameritan, a partir de esta medida requerida, se concrete las restricciones que se vienen solicitando, las que son necesarias a fin de asegurar la indagación de la verdad y las responsabilidades pecuniarias de los que aparecen como responsables de los hechos. Sobre la pluralidad de los imputados y los delitos imputados. Conforme se ha dado cuenta, existen una presunta organización criminal integrada por 12 presuntos responsables, con pendientes incluso de identificar a los demás miembros de esta organización, donde Patricia Benavides, conforme se ha dado cuenta, sería responsable de 6 hechos donde se imputa, donde estaría inmersa hasta en 19 hechos ilícitos. Sobre por qué es indispensable la medida. Resulta necesario e indispensable buscar la verdad, porque se requiere una actividad probatoria específica de la investigada en los diversos hechos que se le imputan. Buscamos evitar un perjuicio efectivo a la actividad indagatoria y que se haga ilusoria la reparación civil por la magnitud del daño causado. ¿Por qué resulta proporcional? Es una medida necesaria dado el contexto y la gravedad de los hechos que se le imputan, porque se encuentra debidamente fundamentada y motivada. Prueba documental aportada, las que se han dado cuenta en este acto, señor juez de la investigación preparatoria, a los que nos remitimos con el tema de las precisiones y los alcances que se han generado en relación del nexo de imputación que se tiene contra Patricia Benavides. Conclusiones. Lo que se evidencia con suficiencia la intervención indiciaria de la investigada en los hechos inicialmente imputados, por lo tanto, la medida solicitada resulta proporcional, alcanzando el estándar normativo establecido en el artículo 295 y los considerandos expuestos en el Acuerdo Plenario 3/2019. Muchas gracias. Gracias, señor. Por la defensa, doctor Salas, tiene 30 minutos. Gracias, señor magistrado. Voy a ser respetuoso del tiempo que amablemente se me concede y voy a ser preciso y específico. El kit de este debate es eso, en ser específico, en no lanzar hipótesis gaseosas, amplias y hablar de generalidades e imprecisiones. En primer lugar, la doctora Patricia Benavides niega tajantemente todas las imputaciones formuladas en su contra. En la presente carpeta fiscal 1228 se mantienen 6 hechos imputados, tal como lo ha narrado el señor fiscal. El primer hecho tiene que ver con su pertenencia, es más, con su condición supuesta de líder de una organización criminal. Es decir, la doctora Patricia Benavides, actual fiscal de la Nación, suspendida provisionalmente, es una mafiosa, la líder de una organización criminal, según la hipótesis fiscal. ¿Dedicada a qué? Al inicio, dedicada a un conjunto de tráfico de influencia. Hoy ya el espectro se amplió y ahora han ingresado cohechos, han ingresado negociaciones incompatibles. Bueno, esa es la hipótesis de la fiscalía. ¿Qué sustenta, qué nos trae el Ministerio Público para sustentar la suficiente vinculación con el hecho? Designación de la doctora Benavides como fiscal de la Nación. Resolución de designación de sus coimputados, es decir, de los fiscales adjuntos supremos. Con eso está tratando de constituir una organización criminal. Luego, declaraciones testimoniales. Rafael Vela, ¿él ha dicho que ha evidenciado, ha sido testigo de una organización criminal? No. La declaración de Eduardo Roy, ¿ha dicho que es testigo de primera mano, de primera fuente de una organización criminal? No. Declaración de Jaime Villanueva, que en su primera declaración en condición de detenido, lo que dice es que las conversaciones que él tenía eran conocidas por Patricia Benavides. Dicho que, por cierto, no logró durante todos estos meses corroborar, porque él mismo afirmó en sus declaraciones que su celular él lo destruyó, no lo tiene, no tiene esas conversaciones originales, no tiene esas conversaciones porque eran chats temporales, porque eran vía aplicativo Signa. Entonces, ¿dónde está la corroboración de ese dicho, de ese aspirante? En nada. Y finalmente, y como novedad, una declaración del 9 de abril de 2024 de un testigo protegido 1-2024, que según la referencia que me da mi cliente, la doctora Benavides, este testigo sería
su antiguo abogado, a quien ella, en condición de abogado cliente, le ha confiado información. Y este abogado, saltándose la prohibición que establece el propio Código Procesal Penal, está rompiendo, quebrantando el secreto profesional, al cual está obligado, no es que es facultativo, él es obligado a guardar ese secreto profesional. Y la doctora Patricia Benavides en ningún momento le ha levantado esa obligación. Entonces ese dato ni siquiera debiera valorarse, porque es ilícito. Esa es la imputación por organización criminal, y mire usted cómo es que no es suficiente, ¿no? Porque el término que utiliza la Fiscalía, al igual que la Procuraduría, es que existen suficientes elementos de comisión falsa. No hay eso. Hay datos indiciarios, versiones, dichos de aspirantes por acción eficaz que deben ser investigados, deben continuar investigándose, sin duda. Pero suficientes, no. Hecho uno. Hecho dos. Las supuestas acciones ilícitas con el congresista José Balcázar. ¿Para qué? Supuestamente para beneficiarlo de un proceso penal que tenía en Lambayeque y para designar a una persona vinculada a él como fiscal adjunto. Elementos de comisión. Declaración de nuevo de Jaime Villanueva, declaración de la doctora Carmen Miranda, quien, ojo, no ha dicho, a mí me pidieron beneficiar al congresista Balcázar en el caso que yo tenía a cargo. Nunca ha dicho eso. Cuando le han preguntado respecto al fiscal adjunto supremo, que fue a entrevistarse, que fue al Distrito Judicial de Lambayeque, y respecto al caso puntual de Balcázar, ella dijo, no me acuerdo si conversamos ese tema. Entonces, ¿dónde está la suficiencia? ¿Dónde está la sindicación? Es más, el otro funcionario que acompañó a este fiscal supremo ha dicho que no hubo ese tipo de conversación, no hubo esa injerencia en ese caso. Y por el contrario, en la carpeta fiscal, datos que no trae acá la Fiscalía, está acreditado que hubo una diligencia formal que se cumplió en Lambayeque, ajena a esta supuesta conversación o interferencia. Acta de captura del celular de Miranda, claro, conversaciones con Jaime Villanueva, no con Patricia Benavides, no con el fiscal adjunto supremo que fue a Lambayeque. Y la resolución de designación de la fiscal adjunta Scarlett Gálvez, supuestamente vinculada al congresista. Señor magistrado, acá hay lo importante que precisar. Las designaciones de fiscales que firma la Fiscalía de la Nación mediante una resolución de Fiscalía de la Nación no obedecen a una dinámica absolutista, como si la Fiscalía de la Nación fuera una especie de reyesuelo. Hay todo un procedimiento administrativo que los señores fiscales conocen perfectamente. Hay una presentación de currículo, hay una evaluación de un fiscal correspondiente y de esa aprobación recién sube el proyecto a Fiscalía de la Nación. Los intervinientes en ese procedimiento, ninguno ha dicho que hubo una tratativa, una orden, un arreglo para designar a esta fiscal que cumplía con todos los requisitos y ajena a cualquier intervención del congresista Balcázar. Claro, eso no se dice acá, pero está en los actuados, felizmente. Hecho número 3, las supuestas acciones ilícitas con los congresistas para la designación del defensor del pueblo, José Gutiérrez. Señor magistrado, los datos que nos trae la Fiscalía como supuestos elementos de convicción suficientes son la resolución legislativa de designación del defensor del pueblo y la declaración de Javier Villanueva. Pero algo importante, declaración de Javier Villanueva del 7 de febrero de este año. Se le pregunta sobre el defensor del pueblo, ¿tiene que agregar algo? Dice, no. Como repito, no es un tema que hayamos incidido o propuesto que lo elija. No fue así. Entonces, primero planteamos la hipótesis, según el dicho de Jaime Villanueva, y luego el propio Jaime Villanueva dice que nunca se incidió en eso. Nunca se pidió eso. Entonces, ¿dónde está la gran suficiencia y vinculación con este hecho? Nada. Se van cayendo tres hechos. Hecho 4. Presuntas acciones ilícitas con congresistas para la inhabilitación de Zoraida Ábalos. La tesis aquí es, inhabiliten a Zoraida Ábalos a cambio de beneficiarlos en sus procesos. Señor magistrado, en los actuados se tiene claramente que ninguno de los congresistas que han sido incluidos en esta investigación, por supuestamente condicionar sus votaciones, ha sido beneficiado en la famosa resolución de archivo del caso Niños 2. Simplemente comparemos congresistas imputados en este hecho 4 con los congresistas a cuyo caso se archivó por la Fiscalía de la Nación. No son los congresistas. Es más,
Ese caso archivado de los congresistas llamado caso Niños fue archivado en atención a que la coordinación del EPICOT manda un oficio a la Fiscalía de la Nación y le dice: ninguno de mis aspirantes a colaborador ha mencionado a estos congresistas como aquellos que hayan estado condicionando sus votos para beneficiar o impedir la vacancia de Pedro Castillo. No hay ninguna relación, pero aquí se plantea el hecho. Ahí está. ¿Dónde está la suficiencia? ¿Qué congresista ha declarado en estos 4 meses y ha dicho: sí, a mí me llamaron para condicionar mis votos, que vote contra Zoraida Ábalos para verme beneficiado? ¿Quién? Ninguno. Más allá de la versión de Jaime Villanueva, ¿qué hay? Nada. El resto de documentación formal, procedimiento congresal. Hecho 5. Supuestas acciones ilícitas con los congresistas para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Más allá de la declaración de Jaime Villanueva, señor magistrado, no hay más. El resto es procedimiento congresal. Moción presentada, investigación en la comisión, votación del Congreso. Y entonces acá lo que tenemos es algo muy simple y hay que tener cuidado con eso. Felizmente ya nuestra jurisprudencia en materia A, valoración de la versión del aspirante a colaboración eficaz, nos exige corroboración. Y aquí lo que nosotros detectamos, ¿qué cosa es? Que este aspirante lo que está haciendo es tomar datos de conocimiento público y armar hipótesis. No corrobora con sus documentos, con celular, con grabaciones, nada. Solo dice: se presentó la moción. Claro, evidente que había una moción para destituir a los miembros de la JNJ. No dice: hubo esta votación. Claro, es evidente que hubo la votación. Es decir, se toman datos ya conocidos y se arman historias. Y en este caso es lo que tenemos. Y es evidentemente notorio el conflicto que ha habido entre la Fiscalía de la Nación con la JNJ, a tal punto que el mismo Congreso inhabilitó a 2 de sus miembros. Hubo todo un pleito, hasta el Poder Judicial se inmiscuyó, lo volvió a incorporar y el Tribunal Constitucional hace pocos días ha mantenido esa inhabilitación. Y es por ello que hoy es imposible la destitución de Patricia Benavides. El conflicto es existente y evidente, sí, pero de ahí a tener datos objetivos, elementos de convicción que evidencien que Patricia Benavides buscaba la remoción en el Congreso de estos señores, pues, no lo hay, así de simple. Y finalmente, el hecho 6, las supuestas acciones para remover a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez. ¿De dónde parte esto? La versión de Jaime Villanueva de un lado y la versión del propio Rafael Vela. El señor Rafael Vela, si vemos en toda su declaración, no dice: yo percibí esto, yo presencié esto. No, pues, porque si él dijera: yo presencié todo un plan orquestado, si yo dijera: yo formé parte de esta maraña irregular, esta trama irregular, a él simplemente se le descartaría porque en su momento no denunció. El señor Rafael Vela es un testigo de opinión. Él opina: creo que me sacaron por esto. Considero que era incómodo por esto. Opinión, lo que está prohibido por el Código Procesal Penal en un testigo. Y más allá de documentos formales, como son la resolución de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, donde lo suspenden, más allá de eso, no hay. No hay. Entonces, es erróneo sustentar de que existen suficientes elementos de comisión que vinculan a la doctora Patricia Benavides con estos hechos. Es erróneo. Descartado el primer elemento, para nosotros bastaría con rechazar esta medida. Pero hay algo más. El artículo 295 del Código Procesal Penal exige algo para esta medida. Y nos dice textualmente: cuando durante la investigación de un delito sancionado con una pena mayor a 3 años, que en este caso es indiscutible, resulte indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal podrá solicitar el impedimento. Este es el requisito esencial. Que este impedimento, que esta medida de que la doctora Patricia Benavides no salga del país 36 meses, debe resultar indispensable para la indagación de la verdad. Y es ahí donde el requerimiento fiscal carece de sustento. ¿Por qué? ¿Qué acto de investigación puntual requiere la presencia de la doctora Benavides en los siguientes días o semanas o meses? ¿Cuál es? Su declaración indagatoria. Ella, si gusta, puede presentarse y decir: voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio, y se acabó.
La entrega de su celular, no, eso lo puede hacer la defensa. Podemos llevar su celular. Porque es entrega voluntaria, se supone. Entonces, ¿cuál es el acto indispensable? ¿Hay alguna pericia grafotécnica? ¿Algún acto que requiera su presencia física? No lo hay. Por tanto, este requisito establecido en la norma no se puede saltar así nada más. Y entonces la Fiscalía, al no tener esto, ¿qué nos dice en su requerimiento? La finalidad de esta medida es evitar el peligro de fuga, el riesgo de que se pueda ir a la clandestinidad. Muy bien, y entonces ahí analizamos lo siguiente. Nos dice la Fiscalía, como la doctora Patricia Benavides va a afrontar un eventual antejuicio y un posterior proceso penal, entonces es importante impedir que salga del país porque su fuga entramparía la administración de justicia, porque generaría un menoscabo para el ejercicio de la acción penal. Craso error, por lo siguiente. Estamos en diligencias preliminares por 6 meses, desde enero. Se vencen en julio estas diligencias. Diligencias preliminares. Pregunto, el hecho, si que esto fuera así, de que fuera cierto, de que la doctora Patricia Benavides simplemente saliera del país, ¿impediría que la Fiscalía ejerza la acción penal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. La respuesta es no. ¿Y no por qué? Porque el ejercicio de la acción penal en este caso, ¿qué significa? Formalizar la investigación preparatoria. Y para formalizar la investigación preparatoria hay un procedimiento especial que requerirá al Congreso una acusación constitucional e iniciar todo el procedimiento parlamentario. Y es posible, tal como están las cosas, con esta ausencia de elementos de convicción, que el Congreso rechace esa denuncia constitucional y esto no pase a una formalización de investigación. Es altamente probable. Entonces, ¿dónde está que la salida del país de Patricia Benavides impedía el ejercicio de la acción penal? ¿Dónde está eso? Simplemente es un argumento sin sustento. Nos dice la Fiscalía en su requerimiento y en el alegato que acaba de sustentar, respecto al peligro de fuga hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Y nos dice, primero, arraigo. Y en su requerimiento nos dice, sí, Patricia Benavides tiene arraigo domiciliario, sí, pero cuenta con medios económicos para realizar viajes al extranjero o otro lugar del país. Ok. Además, nos dice, su suegra, la esposa de la madre de su esposo, es chilena y vive en Chile. Sí, pues, es chilena, vive en Chile, la suegra. Y su esposo es chileno y tiene vinculación con otras empresas en Perú. Y por tanto gana sueldo. Sí, gana sueldo. Entonces, todo esto va a permitir que la doctora Patricia Benavides tenga la facilidad de salir del país. Primero que estamos ante un criterio prejuicioso. O sea, por el hecho de que la doctora Patricia Benavides, su esposo, tengan remuneraciones, ingresos económicos, eso de por sí no genera ese ánimo de evadir responsabilidad penal y huir. No. Y por el hecho de que ella esté casado con un extranjero, tampoco genera la posibilidad de fuga. ¿Por qué? Porque la doctora Patricia Benavides no tiene inmuebles en el extranjero, no tiene familia directa en el extranjero, no tiene negocios en el extranjero. La doctora Patricia Benavides está casada aquí en el Perú. Hemos adjuntado el carnet de extranjería de su esposo con domicilio en el Perú, en la dirección que figura en el domicilio de la doctora Patricia Benavides en San Borja. Hemos adjuntado los DNI de sus 3 hijos, de 18 años, y 2 gemelas de 10 años, que por cierto mañana cumplen años. Hemos adjuntado las facturas boletas de los pagos de la universidad de su hijo mayor y del colegio de sus 2 niños. Entonces, o sea, que no hay arraigo domiciliario, no hay arraigo familiar. Vale, ahí está. Pero además nos dice la Fiscalía que no hay arraigo laboral. ¿Por qué? Porque la doctora Patricia Benavides ha sido suspendida en su cargo de fiscal de la Nación. Ojo, suspendida, no destituida. La suspensión que impuso la JNJ de manera indebida, a nuestro parecer, porque no existían en ese entonces elementos suficientes como hasta ahora, no existen, es de 6 meses. 6 de diciembre de 2023. En 36 días, señor magistrado supremo, la doctora Patricia Benavides está retomando su cargo en la Fiscalía de la Nación. En 36 días. Entonces, ¿dónde está que no hay arraigo laboral? Hoy, estando suspendida, la doctora Patricia Benavides sigue siendo fiscal suprema y fiscal de la Nación
y tiene vinculación con el Ministerio Público Laboral? Por supuesto que sí. Esa vinculación laboral no es inexistente, no se ha acabado, no se ha interrumpido. Existe la relación laboral, entonces es incorrecto afirmarlo. La gravedad de la pena, la magnitud del daño a estas alturas, diligencias preliminares, pues no corresponde. Basta con que haya una imputación por organización criminal para superar esa barrera, ese límite de 3 años. Sí, sin duda. Magnitud del daño, en este momento es pura teoría. Por el tráfico de influencia, ¿cuánto es el daño? ¿En qué consiste el daño? Por el cohecho, ¿cuánto es el daño? ¿En qué consiste el daño? Todavía no se determina. Es indeterminable. Entonces esos criterios no tienen por qué ser sumados aquí. Un criterio importante que la representación fiscal ha señalado es el referido al comportamiento de la imputada, bueno, de la investigada Patricia Benavides. Y nos dice, nos cita puntualmente, escrito, y nos dice, primer escrito, del 12 de enero del 2024, Patricia Benavides le solicita a la Fiscalía que suspenda las diligencias. Y eso es un acto, una inconducta del procesado. Alto ahí. Señor magistrado, incluso su digna judicatura ha conocido esta tutela. Nosotros lo que reclamábamos jurídicamente era el despacho de la doctora Delia Espinosa, esta fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, no es competente para investigar a Patricia Benavides. Tanto es así que el mismo despacho supremo solicitó al fiscal de la Nación conocer eso, solicitando la ampliación de sus competencias. Y nosotros explicamos cuál era todo el procedimiento que correspondía y que se saltó y que indebidamente se asignó competencia a la doctora, al despacho de la doctora Delia Espinosa. Nuestro cuestionamiento, ¿tenía un amparo jurídico legal? Sí, sin duda. Vuestra judicatura lo rechazó, pero hemos apelado. Vamos a esperar la decisión del superior. Listo. ¿Dónde está la inconducta procesal? ¿Dónde está? Es un pedido que hacemos. La fiscalía puede tomar nuestro pedido o no tomarlo. No lo tomó, prosiguió con las diligencias. Y nosotros participamos en todas las diligencias, en todas las declaraciones, 3 veces al día, siempre dejando constancia que nuestra presencia no convalidaba la competencia. Entonces, ¿dónde está la inconducta? ¿Por esto se le ha llamado la atención a Patricia Benavides o a nosotros como defensa? No. Segundo escrito. Mediante escrito del 25 de enero de 2024, la investigada solicita la reprogramación de su declaración indagatoria. Esto es tomado como una inconducta también por la Fiscalía. ¿Por qué pedimos la reprogramación? Justamente por este mismo motivo, es decir, siendo coherente con nuestro planteamiento legal, le decimos a la Fiscalía Suprema, todavía no me tomen mi declaración porque yo estoy cuestionando la competencia de este despacho. Que se resuelva esta tutela de manera definitiva y me habilitan fecha para mi declaración. Porque fácil también podría ser, yo voy, me presento y hago uso del derecho a guardar silencio. La doctora Patricia Benavides va a declarar. Entonces, ¿dónde está la afectación, el entorpecimiento, la dificultad, la mala conducta de la investigada? En nada. Tercer dato, nos dice la Fiscalía, la investigada no acudió a las citaciones para la entrega voluntaria de su celular. Esto también ha sido materia de tutela ante su digna judicatura, señor magistrado. Nosotros lo que pedíamos era, señora fiscal suprema, precísenos para qué quiere el celular. ¿Va a extraer información solo de registro de llamadas? ¿O va a extraer chats de WhatsApp? ¿O va a ver los aplicativos? ¿Qué va a sacar? ¿Qué periodo? ¿Qué conversaciones de quién contra quién? Era lógico. Bueno, su judicatura lo ha rechazado y nosotros hemos apelado. Nuestro planteamiento tiene un amparo jurídico y le explicamos a la Fiscalía Suprema. El celular de la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, tiene conversaciones de índole secreto, reservado, no porque sean ilegales, sino porque por el propio nivel de la función hay información importantísima y confidencial vinculada a su función de lucha contra el crimen, de dirección de la investigación, de representatividad y titularidad del Ministerio Público. No se nos quiso responder ya. Pero esto lo toma la Fiscalía como una inconducta. ¿Nos han llamado la atención a la defensa por eso? ¿Nos han mandado el colegio de abogados por eso? No. ¿Es un acto dilatorio, malicioso, de entorpecimiento? No. Entonces, ¿cómo ahorita se plantea esto como inconducta de la investigada? Y además en el requerimiento se menciona otro procedimiento. Y no dice, su conducta en la subcomisión de acusaciones constitucionales a buscar negociar un voto con el congresista Balcázar.
Bueno, de por sí esta es una imputación, ¿eh? Esa es materia de la imputación, es decir, no es el comportamiento en otro acto de investigación, es la imputación acá. Entonces, ¿cómo puedo plantear que tengo una imputación, un dato de investigación y al mismo tiempo esa sola imputación ya me constituye una inconducta procesal? Un error aquí de comprensión. Esto no tiene pie ni cabeza. Segundo, sus acciones en la investigación en la Junta Nacional de Justicia, donde buscó a través de acciones de amparo anular, frenar esas investigaciones, que por cierto, en un caso se dictó una medida cautelar suspendiente. Pero en materia de la investigación, que supuestamente se coordinó, Jaime Villanueva coordinó con la jueza que dictó esa medida cautelar para beneficiarlos. Bueno, eso es materia de investigación, lo mismo que el anterior. ¿Cómo puede usar un hecho que es materia de investigación para sustentar inconducta procesal en otros procedimientos? Eso es incorrecto. Finalmente, otro dato que es realmente irrelevante es que el 20 de diciembre de 2023 Patricia Benavides constituye patrimonio familiar a favor de sus hijas. ¿Había un impedimento? ¿Hay alguna prohibición legal? ¿Este es un acto ilegal? No, pero la Fiscalía lo usa como para decir, mira, cuidado, ¿eh? Inconducta procesal. No, pues, esto no es inconducta procesal. Y si la Fiscalía o la Procuraduría no están de acuerdo con cualquier acto jurídico, hay medios legales en el Código Procesal Penal que apuntan a ello. Que los usen. Pero no, pues no es eso. Luego nos habla acerca de la proporcionalidad. Y nos dice, esta medida es idónea porque asegura la presencia de Patricia Benavides en el país. El impedimento de salida del país, en este caso, solo depende de la idoneidad para mantenerla ahí en el país, o se necesitan datos que hagan prever, que permitan colegir que ella va a jugar. Hasta el momento, domicilio, familia, trabajo, posibilidad de en 36 días volver a ejercer la Fiscalía de la Nación, a dirigir el Ministerio Público, a poner orden en la Fiscalía de la Nación. Pregunto, teniendo esta posibilidad, estos arraigos, ¿la doctora va a salir del país? Teniendo 6 imputaciones débiles, sin mayor sustento, que pueden ser superadas en el largo del tiempo, en el transcurso del tiempo, ella va a preferirse irse a la clandestinidad y no enfrentarla como lo venimos haciendo. La respuesta es no. ¿Qué dato concreto y objetivo hoy nos permite evidenciar que ella va a jugar? ¿Cuál es ese dato? Alguien ha dicho, sí, ya está pidiendo asilo, ella está coordinando con tal para jugar, para desaparecer, está buscando casas en la clandestinidad. ¿Alguien siquiera ha dicho eso? Nada de eso. Segundo punto, es necesaria la medida, nos dice la Fiscalía, porque no existe otra alternativa. Para la averiguación de la verdad, como que no, para la averiguación de la verdad se necesitan diligencias. ¿Hay alguna diligencia que la doctora Patricia Benavides libre puede entorpecer o impedir? Ninguna. No, que hasta ahora no entrega su celular. Sí, pues porque es entrega voluntaria y porque hemos estado pidiendo precisiones. ¿Y qué pasa si el investigado no entrega voluntariamente su celular? Bueno, la Fiscalía tiene otros mecanismos para requerirlo. Así de simple. Entonces, es erróneo señalar que esta medida es necesaria para la averiguación de la verdad. Nada tiene que ver la presencia en el país de Patricia Benavides con el objetivo de esclarecimiento de los hechos. Nada. Proporcional. La afectación no es de gran envergadura. 36 meses sin poder salir del país no es de gran envergadura. La doctora Patricia Benavides, como fiscal de la Nación, cuando tenga alguna reunión interinstitucional en el extranjero y demás, en ejercicio de su cargo, ¿acaso no necesita, como titular del Ministerio Público, viajar para hacer gestiones, representación de la institución en el extranjero? ¿Eso no va a afectar su función? Por supuesto que sí. Va a afectar al propio Ministerio Público. Entonces no es que esto sea una afectación menor. No. Y esto tiene que ver con el último requisito que la Fiscalía sustenta, que es el de la duración de la medida. 36 meses. Pero la investigación tiene 6 meses. Es decir, en junio se acaba. En junio acaba esta investigación, supuestamente. ¿Puede ampliarse? Sí. Pero si esa ampliación se da, pues es que no hay suficientes elementos de convicción, pues, bajo el criterio del artículo 349. No hay suficiencia aún, pues. Estamos ante indicios mínimos, razonables, reveladores, llamémoslo, bueno, si es que se quiere formalizar. Pero suficiente, imposible.
Entonces aquí, la duración de la medida por 36 meses, la Fiscalía comete el error de sustentarlo en hechos inciertos. Primero es incierto que la Fiscalía en junio va a poder acusar constitucionalmente. No se sabe. Queremos partir de esa idea de que no se sabe. Nosotros como defensa no podemos entender que hoy un fiscal basado en el principio de objetividad ya está pensando en hacer una acusación constitucional. Porque conforme el propio Código Procesal Penal dice, el fiscal se rige por el principio de objetividad. Tiene que investigar, no bajo la premisa de que es un responsable del investigado, sino que tengo que recabar elementos de cargo y de descargo. Si la Fiscalía hoy me dice, sí, vamos a formular acusación constitucional, entonces ya yo sé que este despacho tiene la consigna de acusar sí o sí, pese a que no hay suficientes elementos de convicción. Y además, si es que fuera eso así y se presentara la acusación, es altamente improbable que un Congreso de la República, con un caso así, apruebe el paso de este a un proceso penal. Esa formalización no va a tener eso. Pero la Fiscalía dice, sí, va a haber una acusación, va a haber un proceso ante juicio, un procedimiento parlamentario, más el proceso penal. Eso está en veremos. Un requerimiento de medida coercitiva no puede sustentarse en hechos futuros inciertos. Cosa distinta es el peligro procesal, que es una inferencia a partir de datos objetivos. Pero en este caso, el plazo no puede depender de hechos inciertos que aún no podemos identificar ni determinar. La Fiscalía recién al final de la investigación preliminar va a evaluar los elementos de cargo y los de descargo. Y en base a eso decidirá. Hoy es imposible que decida. Por tanto, es un hecho incierto. En atención a estos fundamentos, señor magistrado, señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa se opone al requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses formulado por el Ministerio Público y solicita se declare infundado al carecer de los requisitos que la propia norma establece. Con eso he concluido, solicitando muy respetuosamente que al final de las intervenciones se le conceda un par de minutos a mi patrocinada, quien también tiene que dar su punto de vista respecto a este pedido. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Señor fiscal, tiene 7 minutos contados para que haga su réplica. Con su venia, señor juez supremo de investigación preparatoria. En primer lugar, debemos de hacer mención que el análisis que acaba de formular la defensa es uno que sí, en efecto, de manera individual, cada uno de los argumentos y elementos esbozados por este despacho fiscal supremo se entienden en su justo alcance para la defensa como hechos aislados. Sin embargo, bajo una base estrictamente de análisis constitucional, convencional, es importante destacar ese balance y esa ponderación que ha hecho este despacho para poder pedir ante vuestro despacho esa medida. Punto número 1. La defensa no ha hecho mención que a partir de esta primera investigación, la carpeta 1228-2023, hay otras carpetas fiscales contra la investigada que giran en este despacho fiscal. La 259-2024, la 120-2024 y la 293-2024, con hechos vinculados precisamente a la presunta integración a esta organización criminal y que también están en pleno desarrollo. También no he hecho mención a este trámite que está formulando el despacho fiscal supremo que viene a presentar esta medida con el escrito que se dio cuenta al inicio sobre la remisión de copias de la resolución judicial de fecha 24 de abril de 2024 sobre la resolución expedida por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria sobre detención preliminar, allanamiento de cerraje, incautación e inmuebles contra los investigados Miguel Ángel Girao Isidro y otros en el expediente judicial 506-2023. Son actuados que también se están incorporando a la carpeta, respecto de los cuales tampoco la defensa ha hecho mención. Sobre las indicaciones, señor juez, la calidad, una cosa es la corroboración y otra es el estándar. Ministerio Público está presentando no testigos indirectos, testigos de oídas,
está presentando testigos directos a los hechos. El señor Jaime Villanueva Barrete es un testigo directo. El testigo protegido, el 1-2024, no es un testigo indirecto. Es un testigo que está dando cuenta de hechos que le constan de manera directa. Pero no solamente ello, el señor juez supremo de investigación preparatoria, sino que cada uno de las indicaciones formuladas por los diversos testigos están corroboradas por otros testigos. Así, por ejemplo, en el hecho vinculado a el favorecimiento del proceso penal contra el congresista Valcárcel Zelada, la propia fiscal superior de Chiclayo, así como el resto de su personal, ha identificado la llamada y el mensaje remitido por el señor Jaime Villanueva. Hay una diligencia de visualización de contenido de celular. Hay una diligencia donde también han participado el personal de ese despacho superior de Chiclayo, donde dan cuenta cómo el señor Elmer Ríos Luque, fiscal adjunto supremo, en ese momento va a buscarla a su despacho para requerirle, preguntarle, interesarse sobre ese caso judicial. Respecto al secreto profesional, también aquí no consideramos de que no se ha hecho un adecuado análisis de constitucionalidad y de convencionalidad. Ningún derecho fundamental es irrestricto y absoluto. Hay que ponderar, obviamente, el derecho al secreto profesional versus, por ejemplo, la conclusión de derechos fundamentales o la comisión de ilícitos penales. Así, por ejemplo, en el caso del lavado de activos, existe una obligación legal cuando un abogado toma conocimiento de su cliente, donde aparecen presuntas operaciones de lavado de activos, ni siquiera comprobadas, sino presunta comisión de actividades delictivas vinculadas al lavado, hacer la denuncia correspondiente. En torno al hecho 4, de que habrían congresistas cuyas denuncias habrían sido archivadas. Bueno, acá hay que aclarar lo que la defensa no ha hecho. Son varios grupos de congresistas donde algunos piden el archivo, mientras que contradictoriamente había otro grupo de congresistas que pedían a la Fiscalía de la Nación que algunos sean denunciados. Por esa razón, vamos a ver una disgregación en la carpeta principal en 3 subcarpetas más, denominada Niños 1, Niños 2 y Niños 3. Y también a pedido de uno de los congresistas, es que el despacho de la Fiscalía de la Nación también presenta una denuncia contra un grupo de ellos. Ese punto debe de quedar aclarado. En torno a la necesidad de la medida, la defensa señala que el Ministerio Público no ha hecho una correcta ponderación. En efecto, nosotros consideramos que la medida de impedimento de salida del país resulta ser la más idónea, necesaria y proporcional respecto a otras medidas de coerción personal. La defensa no se ha pronunciado respecto a si es que el arresto domiciliario, la detención judicial preliminar, la prisión preventiva, son o no son, ingresan o no ingresan a la ponderación que se debe de hacer respecto a una medida de coerción personal que también resulta ser de las más flexibles, porque también en su momento la defensa puede solicitar la autorización correspondiente. No existe, pues, por parte de la defensa, una justificación también para que la medida restrictiva solicitada por este despacho no sea amparada. No hay una actividad laboral que obligue a salir del país, no existe una condición médica de urgencia respecto a la situación de retorno como fiscal de la Nación, señor juez supremo de investigación preparatoria. Hay un elemento importante de convicción, el número 61, que está en el requerimiento, sobre los diversos viajes que realizó en su momento la señora fiscal de la Nación, la investigada Liz Patricia Benavides Vargas. Existe, según este documento, un acta fiscal, hay
8 viajes que realizó sin previa autorización de viaje. Y ese dato es muy importante. Es el elemento de convicción 61 que pertenece al hecho 1. Respecto a la magnitud del daño ocasionado, y con esto nos queda un poco más de un minuto, que esto se queda solamente en lo teórico. El Ministerio Público considera que no solamente se considera en lo teórico, tráfico de influencias o colusión donde no hay un cohecho de por medio. ¿Qué duda cabe que también lesionan o ponen en peligro los diversos bienes jurídicos tutelados y que están amparados también, desarrollados ampliamente en nuestra Constitución, nuestra Carta Fundamental? Hechos que han afectado no solamente a la institución Ministerio Público, no solamente han afectado a la misma, sino otras, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia y Congreso, donde se habría utilizado el cargo. Por eso es que lo graficamos bajo la figura del prevalimento, en palabras del profesor Hurtado Pozo, donde se ha aprovechado del cargo, se habría aprovechado del mismo para las componendas, para las coordinaciones en los recursos de amparo, el favorecimiento en los mismos, así como también la contienda competencial presentada por la institución Ministerio Público para o contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Por todas estas consideraciones, señor juez de investigación preparatoria, señor juez supremo, nos ratificamos en el requerimiento formulado ante su despacho muy respetuosamente, impedimento de salir del país por 36 meses contra la investigada Aris Patricia Benavides Vargas, plazo que no le ha establecido el acuerdo plenario, no le ha establecido este despacho fiscal, plazo que, de acuerdo al principio de legalidad, se encuentra taxativamente descrito en la norma procesal y que este despacho ha fundamentado el por qué requiere esos 36 meses. Muchas gracias. Gracias, señor. Señor procurador, tiene también 7 minutos. Gracias, señor juez. La defensa técnica, para plantear su oposición, los únicos argumentos con los que en algún momento ha esgrimido es supuestamente el defenderse de los cargos, supuestamente es negar los hechos objeto de imputación. Segundo, pretende decirnos de que el tema de tener un testigo protegido, quien abogado de la investigada Patricia Benavides viene colaborando con la justicia, pretende, bajo los argumentos de la defensa técnica, señalar de que supuestamente habría violado su deber de guardar el secreto profesional y que sería supuestamente una prueba ilícita. Conforme lo referido el señor fiscal supremo, efectivamente, en el delito de lavado de activos, no solamente es una obligación de todo abogado de tener que poner en conocimiento la noticia criminal de hechos de este tipo. Y lo que se tiene que ponderar en estos hechos graves que se le imputan a Patricia Benavides es que estamos ante un delito de corrupción, cuya gravedad incluso, ponderando intereses en relación al secreto de las comunicaciones, efectivamente se tendría que ponderar por el delito mayor, en este caso la necesidad de tener que averiguar la verdad. Y esa es la indagación de la verdad en un tema de impedimento de salida. El sustento del impedimento de salida es la indagación de la verdad. Justamente lo que pretende la defensa técnica es eso. Y esta conducta se viene evidenciando a través de lo que ya se ha dado cuenta su despacho y que ha tenido que conocer. El tema de la negativa de la entrega de celular. ¿Es o no una actitud negativa? Es una actitud que en algún momento evidencia el entorpecimiento de justicia. Efectivamente, para la defensa técnica consideramos que sí. Es una actitud que evidencia este tipo de conductas. La actitud que tiene de pretender impedir el tema del diligenciamiento de los actos procesales en investigación con el argumento de la supuesta del supuesto argumento de que se habría generado un incidente de tutela de derechos para en algún momento cuestionar la competencia del fiscal, pretende decirnos de que este tipo de conductas en algún momento tiene efectos suspensivos. Este tipo de argumentos no tiene recibo, señor juez. Este tipo de argumentos simplemente evidencian lo que nosotros estamos viendo a través de la conducta reiterada desde el inicio del proceso. Y lo que se está evidenciando
desde que el momento que la señora Patricia Benavides empezó a ser cuestionada en el ejercicio de su función. Justamente lo que se está evidenciando es eso, que nunca Patricia Benavides estuvo dispuesta a que se conozca la verdad. Lo que existe son actos justamente orientados a negar y en algún momento a trastocar el tema de la indagación de la verdad. Por esos argumentos, señor Juez Supremo, solicitamos de que se admita el pedido formulado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, señor. Tiene la defensa también 7 minutos. Gracias, señor magistrado. Muy puntual. A lo dicho por el señor representante del Ministerio Público en relación a que todos estos datos que hemos soltado en el debate no deben ser analizados aisladamente, conforme. Sin duda que sí es la dinámica que ya su judicatura en otros casos ha expresado correctamente. Sin duda. Nos dice que hay otras carpetas fiscales. Pues, el señor magistrado, el pedido de impedimento de salida no es por las otras carpetas, es por este caso, con estas 6 imputaciones, y punto. Las otras carpetas se tramitan y en su momento, entiendo, la Fiscalía podrá hacer su pedido de requerimiento de medida coercitiva allá, pero no acá. Acá no se suma. Acá se habla solo de las 6 imputaciones de la carpeta fiscal 1228, punto. En relación a que hay que valorar también la resolución de detención judicial que fue autorizada por un juez de investigación preparatoria y requerida por el EFICOP. Bueno, esos actuados durante su desarrollo, en su tramitación, han sido desconocidos por nosotros. Nosotros no hemos tenido la posibilidad siquiera de participar en esos actos de investigación o diligencias, porque no son actuaciones seguidas contra Patricia Benavides, sino contra otros. Que los otros la mencionen y más, eso tendrá que ser ya materia de investigación a nivel de Fiscalía Suprema. Pero no podemos hacer la dinámica de tomar lo que FICOP hace e inmediatamente usarlo contra Patricia Benavides, porque eso es esa afectación de derecho de defensa. ¿En qué momento nosotros como defensa de Benavides pudimos participar en esas declaraciones testimoniales? ¿En qué momento pudimos participar en esas actas? Ninguno. Entonces, cuidado con lo que se pide. Luego, nos dice la Fiscalía, ojo, que no es solo un testigo, hay testigos que corroboran lo que dicen otros testigos. Señor magistrado, nuestra jurisprudencia y nuestro debate doctrinario ha avanzado. Y la declaración no se corrobora con otra declaración. Mucho menos cuando estamos ante aspirantes a colaboradores eficaces cuyas versiones y dichos hay que tomarlas con cuidado. Porque el aspirante a colaborador busca su libertad inmediata y puede inventar y firmar lo que sea en aras de salir inmediatamente. Es lo que estamos viendo en las últimas épocas. Así que hay que tomar con cuidado. Y entonces, nuestra jurisprudencia avanzada ha dicho, para medidas coercitivas, el dicho de un aspirante no basta, hay que corroborarlo. ¿Cuáles son los datos de corroboración que la Fiscalía ha expuesto de manera detallada, precisa, específica en esta audiencia? Ninguno, ni en su requerimiento fiscal. ¿Dónde está la corroboración? No hay. Luego, nos habla acerca del secreto profesional, en alusión a ese testigo protegido, nuevo, ¿no? Y nos dice, como todo derecho no es irrestricto, claro, hay que hacer una ponderación, pero eso se aplica cuando la ley no es específica. Y el artículo 165 es específico. Lo voy a leer, menos de 20 segundos. Abstención para rendir testimonio. Numeral 1. Podrán, facultativo, podrán abstenerse de rendir testimonio los familiares del imputado. Ahí está. Numeral 2. Deberán, obligación, deberán abstenerse de declarar con las precisiones que se detallarán quienes según la ley deban guardar secreto profesional. A. Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan la obligación de relatar a la autoridad judicial. Esa es la ley de lavado de activos, que no es nuestro caso. Nosotros no estamos imputados por lavado de activos. Entonces, ¿cómo se pretende estirar esa excepción acá? ¿Cómo? Entre ellos se encuentran los obligados, los abogados. Ahí está. Necesito hacer un juicio de interpretación, ponderación. No, la ley es clara, abogado. A ti se te confía información confidencial sobre los errores, pecados, delitos de una persona que acude a ti para que lo defienda. Si la ley fuera laxa, se pudiera estirar y interpretar en contra de esa confidencialidad. Señores, la carrera de abogado pues no tendría sentido. Así de simple. Es peligroso lo que se está haciendo. Luego, respecto a la necesidad
Nos dice que la defensa no ha hablado y no ha hecho la comparación entre si corresponde un arresto domiciliario o la prisión preventiva. Señor magistrado, no lo tenemos que hacer porque esas medidas no caben acá. No caben acá, estamos en diligencias preliminares. La prisión preventiva es para la investigación preparatoria formalizada. La detención domiciliaria es para sujetos especiales, o afectaciones, dolencias, salud, etcétera. No corresponde acá. ¿Para qué voy a hacer yo esa comparación? Y luego, Patricia Benavides viajó 8 veces, es lo que estamos diciendo. Por ejercicio y razón de su cargo, ella tiene que viajar. Es decir, hay una obligación laboral que a ella como titular de la institución la obliga a representar a la entidad en el extranjero, más aún como persona reconocida. Pero además, esto nos evidencia algo importante, que ya existe un control, porque la fiscal de la Nación tiene que viajar previa autorización de la institución. Ya hay un control. Si la Junta de Fiscales Supremos no autoriza, pues ya hay un control ya. Carece de sentido el impedimento de salida de este país. Y finalmente, respecto a que esta medida apunta al esclarecimiento, descubrimiento de la verdad, sin duda coincidimos con la Procuraduría. La pregunta es, ¿cómo impedir a la doctora Benavides viajar del país 36 meses, 3 años? Va a abonar en eso. ¿Cómo? ¿Falta alguna diligencia que requiera su presencia? ¿Hay algún acto que requiera de ella personalmente? Ninguno. Ni el requerimiento ni la alegación de los intervinientes ha dicho eso. En ese sentido, señor magistrado, nos ratificamos en nuestra posición. Muchísimas gracias. Gracias, abogado. Un par de preguntas a la defensa. Señaló la fiscalía que la señora tenía unos viajes sin autorización. ¿Qué dice sobre eso? Lo que nosotros tenemos registrado, señor magistrado, es que sí, efectivamente se han dado viajes por razón del cargo, y si en su momento se dieron con o sin autorización, nosotros desconocemos eso. Lo que sí precisamos es que no ha habido ningún procedimiento de sanción o queja ante la autoridad respectiva por ello. Eso no existe. La señora está ahora como suspendida en su relación laboral, ¿no? Tiene una suspensión. Pero ella, respecto de su remuneración, ¿está recibiendo remuneración alguna por parte de la fiscalía? Sí, hay una remuneración que no es el total de remuneración, sino es un porcentaje. Y creo que lo vinculan con la CTS, con estos temas, ¿no? Así, doctor. Gracias. A su patrocinada le voy a dar 3 minutos, 4 minutos máximo para que tenga que argumentar algo respecto de los hechos, ¿no? Para que nos dé una idea más respecto de los hechos y de su situación personal. Me uso la palabra la señora Benavides. 4 minutos. Muchas gracias. Señor Juez Supremo, hago esta intervención en cumplimiento del deber que tenemos los funcionarios de dar la cara y respetar el sistema de justicia. Por ello, reitero sin cansancio y con la firmeza con que todos ustedes me conocen, no me corro del sistema de justicia, pero eso sí, me defiendo con la Constitución y la ley. Estoy aquí, presente para ejercer mi derecho de defensa. Siempre lo dije y repetiré. Respeto todas las investigaciones, pero no me pueden negar a exigir que se respete el debido proceso. Este derecho fundamental es para todos los peruanos y peruanas sin distinción, el cual en mis más de 28 años de carrera fiscal siempre ha sido el horizonte de mi función. Nunca he vulnerado el debido proceso de ningún investigado. He respetado siempre los derechos fundamentales de los investigados y de las víctimas. Pero siempre hay un revanchismo, un sesgo político, ideológico, que si no son apartados, manchan u oscurecen la función fiscal. Hoy estamos ante una solicitud de impedimento de salida. ¿En virtud de qué? Por el simple dicho de un aspirante a colaborador eficaz.
sin elemento alguno que corrobore aquello? ¿Le parece eso justo? Evidentemente que no. Por el contrario, con dicha situación estaríamos afectando la seguridad jurídica de cualquier ciudadano. Estamos ante usted para que, en su función de juez de garantía, resuelva conforme a la Constitución y a las leyes procesales correspondientes, porque, como siempre he dicho, no me corro del sistema de justicia. No temo a una investigación, no temo a una decisión judicial, porque soy la principal interesada en que estos hechos se esclarezcan. Se señala en la audiencia con respecto a los viajes que he tenido cuando representaba como fiscal de la Nación. Todos los viajes han sido autorizados por la Junta de Fiscales Supremos. En cuanto al sueldo, para que el señor fiscal presente sepa, me encuentro en calidad de suspendida y percibo el 80% del sueldo, pero el cual es aplicado a la compensación por tiempo de servicios. Hay que leer las normas y no señalar falacias. Sabía que esta lucha no sería fácil y lo estamos comprobando, porque mezclan historias y confunden argumentos como suelen hacer para tratar de engañar a la ciudadanía. Como bien saben ustedes, soy la primera en buscar que se aclaren los hechos investigados y rechazo las afirmaciones de un presunto temor o dilación. Y lo vuelvo a repetir, no tengo miedo al sistema de justicia porque confío en un verdadero procedimiento respetuoso del debido proceso en el cual se lograrán esclarecer los hechos y nos darán la razón. Como dice la Sagrada Biblia, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. En tal sentido, solo exijo el respeto al debido proceso, una investigación seria, sin afectación al derecho de defensa, donde no se establezcan sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos, presentando una labor imparcial, transparente y realista, como exige el pueblo peruano, en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señora. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien requiere un impedimento de salida para la investigada Benavides Vargas Patricia, por los argumentos que ahora ha expuesto el fiscal, así como la Procuraduría, quienes solicitan que se declare fundado, y los argumentos de la defensa, quien solicita que se declare infundado dicho requerimiento, así como los argumentos de la señora Benavides, que ha participado en esta audiencia, se va a pedir la resolución correspondiente notificada a sus casillas. Siendo las 12:48, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, permiso. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But